en Civil 3D. Entonces, y una vez aprendido ello, pues vamos a aplicar algunos parámetros de diseño que son bastante elementales para poder diseñar un alineamiento. Básicamente son los parámetros que limitan los valores mínimos de diseño y que pueden ser agregados dentro del Civil 3D para que este los pueda evaluar y ustedes puedan ajustar su diseño. En primer lugar, ¿qué son los alineamientos en Civil 3D y de qué se componen? Bueno, los alineamientos en Civil 3D son objetos característicos del programa que nos permiten representar obras lineales. Cualquier tipo de obra lineal que se represente de esta manera puede ser representado por este objeto, ¿no? Los elementos principales de los alineamientos son los elementos tangentes, que son los elementos cuyo radio es infinito. Luego tenemos los elementos curvos, que son aquellos elementos cuyo radio es constante y con un valor específico. Y luego tenemos las espirales, que son los elementos o subentidades que poseen un radio que varía desde el infinito hasta un radio R, ¿no? Básicamente estas últimas curvas son las que se utilizan como una transición para poder pasar de un tramo recto a un tramo curvo, ¿no? Tenemos más elementos también, como PI, la extensión de las tangentes o las subtangentes, las cuerdas, entre otros, ¿no? Que son consecuencia de estas curvas. Estos elementos principales se pueden visualizar dentro del estilo del alineamiento. En las componentes se puede ver, ¿no?, que el alineamiento se compone de líneas, curvas, espirales, además de otros elementos que son secundarios, pero que también sirven para poder visualizar el alineamiento en su totalidad. ¿Qué tipo de obras de ingeniería se pueden representar con los alineamientos de Civil 3D? Bueno, con los alineamientos de Civil 3D podemos representar varios tipos de obras de ingeniería lineales, básicamente, y estos pueden ser representados por líneas del tipo centerline, offset, curvature, rail y misceláneo. Los tipos de alineamiento justamente son esos: centerline, que representa una línea central, que básicamente son usados para ejes centrales de carretera. Luego tenemos el tipo offset o desfase, que son ejes que se utilizan en los laterales de una carretera. Luego tenemos los del tipo curvature, que son alineamientos del tipo empalme e intersección, que representan justamente esos ejes de empalme e intersección o los giros que hay en una intersección, tal y como se ve en la imagen de la derecha. Luego tenemos otras representaciones, ya que son más particulares, como por ejemplo el tipo rail, que es ferrocarril, que representa el eje central de una vía férrea, ¿no? Y finalmente tenemos los misceláneos, que nos permiten representar otros tipos de obras lineales que no son carreteras ni obras ferroviarias, sino pueden ser canales, tuberías, etc. ¿Cómo se crean los alineamientos en Civil 3D? Bueno, para crear los alineamientos en Civil 3D, básicamente es bastante sencillo el procedimiento. Simplemente ubicamos la pestaña Home en nuestra cinta de opciones que está en la parte superior del espacio Model, luego el grupo Design y luego el objeto Alignment. Dentro de él van a encontrar muchos comandos que nos permiten crear alineamientos de diferentes formas o con diferentes métodos. Sin embargo, el principal que vamos a ver, bueno, también vamos a ver otro, que es el de crear a través de objetos, pero uno de los más, de los básicos y de los más usados es el primero, ¿no?, que es crear un alineamiento a partir de las herramientas de creación. Una vez se hace clic en ese comando, aparecerá el cuadro de diálogo, en donde podemos colocar el nombre, eh, el tipo de alineamiento que le vamos a otorgar, una descripción, la progresiva de inicio,
propiedades generales como el site, el estilo del alineamiento, la capa de objeto, etiquetas, ¿no? Una vez que le damos clic en OK, aparecerá el cuadro o la barra de herramientas de creación de alineamientos, en la cual, pues, para poder crear el alineamiento rápidamente utilizando valores por defecto, utilizamos la herramienta, la primera que aparece, y luego hacemos clic en la opción tangente, tangente con curva. Tangente, tangente con curva. Los valores de las curvas que aparecerá son valores por defecto que estén configurados y luego se pueden ajustar. Una vez que se crea el alineamiento, este se almacena como una base de datos dentro del panel Tool Space en el fichero Prospector, en la colección Alignment, y en este caso en el tipo que lo hemos almacenado, Centerline, pues ahí se va a encontrar el alineamiento que hemos creado. ¿Cómo se edita la geometría de los alineamientos en Civil 3D? Para editarlo es sencillo, simplemente seleccionamos el alineamiento, en el cual debe aparecer un menú contextual, que es un menú que aparece particularmente del objeto seleccionado, el cual se llama Alignment 1. Y luego nos tendremos que dirigir al grupo Modify y luego utilizar el comando Geometry Edit. Al utilizar este comando, aparecerá nuevamente la barra de herramientas, en la cual posee distintas herramientas para poder editar la geometría. Por ejemplo, la primera nos permite crear o continuar creando el alineamiento. Es decir, si no hemos creado, estamos creando recién el primer alineamiento, bueno, vamos a picar nuestro primer punto, nuestro siguiente punto y así sucesivamente, ¿no? Pero si nosotros ya habíamos creado un alineamiento y volvemos a abrir para continuar creando más alineamiento, bueno, también podemos utilizar este mismo botón, solamente continuamos con el alineamiento que hayamos estado trazando anteriormente. Luego tenemos las herramientas de crear y editar PIs. Básicamente tenemos la de insertar PI, eliminar PI y crear una rotura en el PI o separar PIs. Luego tenemos las herramientas que nos permiten crear y editar subentidades de tangentes, curvas y espirales. Los tipos de subentidades de tangentes, curvas y espirales son de tres tipos. Son del tipo fixed, del tipo floating o flotante, perdón, y del tipo free. Que eso básicamente son las restricciones que tiene un elemento respecto de sus elementos a los cuales está conectado. Luego tenemos las opciones para convertir objetos de dibujo a subentidades de Civil 3D y también el comando que nos permite cambiar el sentido de una subentidad. Luego tenemos el icono de eliminar subentidad. Luego tenemos los iconos de seleccionar subentidades para poder visualizar sus propiedades geométricas, ya sean en un tabulador o en una vista panorama. Y finalmente tenemos los botones de deshacer y rehacer la edición. No es el undo y reo del Civil 3D, sino es solamente de la edición que se esté haciendo en el alineamiento en ese momento. ¿Cómo se crean y editan los estilos de visualización en los alineamientos en Civil 3D? Bueno, básicamente todo tipo de estilo o configuración se gestiona en el fichero Settings de la paleta de Tool Space. En este fichero tenemos la colección alineamientos, en donde a su vez dentro de ello vamos a poder tener varias carpetas que van a albergar las diferentes configuraciones de los alineamientos. Tenemos 5 tipos. El primero es la carpeta que alberga los estilos de los alineamientos, que básicamente si lo desglosamos, vamos a ver toda la lista de estilos. En el caso de la plantilla que estoy utilizando, tengo varios estilos que ya había creado anteriormente, son nuevos, y algunos que son ya existentes, como por ejemplo el Basic, el Existing, el Intersection Basic, Layout, Offset, Propose, etc. Los otros son creados ya por mí y ya tienen algunas configuraciones personalizadas, ¿no? Muy bien, la siguiente configuración es la configuración de verificaciones de diseño, que básicamente son
comprobaciones de diseño que nosotros creamos y le damos valores eh, numéricos que nos permiten comparar un valor de una propiedad geométrica de un objeto, por ejemplo su longitud de curva, su radio de curvatura. Entonces, esos parámetros podemos evaluarlos utilizando la expresión matemática y definimos la expresión matemática y podemos decir, por ejemplo, si el radio es mayor a 30, entonces simplemente con eso estoy diciendo de que el diseño está cumpliendo, ¿no? Pero si me detecta valores menores a esa expresión matemática que he definido, bueno, simplemente me va a aparecer un signo de admiración y me va a decir que no está cumpliendo esta verificación de diseño, ¿no? Pues más o menos así funciona. Yo ahí he creado varias, por ejemplo, del tipo de línea. Está el parámetro de la longitud mínima de tangente en curvas de sentido opuesto o del mismo sentido, o las tangentes máximas que pueda haber. En el caso de la curva, la relación B, la velocidad entre 3.6 para tener la longitud mínima a desarrollar el peralte total, entre otros valores más. Luego tenemos los estilos de etiquetas, la carpeta que alberga los estilos de etiqueta, que también se tiene a su vez varias subcarpetas que también albergan estilos adicionales. Yo expandí uno de ellos, solamente el Station Offset, que dentro de él pues tiene estilos ya que están listos para ser aplicados, ¿no? Cada carpeta los agrupa de manera ordenada para que se sepa de qué trata cada tipo de etiqueta. Luego se tienen los estilos de tabla, que también están a su vez clasificados en tablas del tipo lineal, curvas, espirales y del tipo segmento, que es la combinación de estos tres tipos de elementos, ¿no? Línea, curva y espiral. Y finalmente se tienen las configuraciones a nivel de comando, que son básicamente los comandos que utiliza el Civil 3D, pero que nosotros lo conocemos más por los iconos que podemos utilizar, pero estos son los comandos en sí que utiliza el Civil 3D y que nosotros podemos configurar ¿para qué? Para que, por ejemplo, el comando que dice crear Create Alignment Entities, ese comando que me permite crear alineamientos utilizando entidades, ¿no? Objetos de AutoCAD, pues que por defecto me aparezca un estilo y una capa que yo quiero utilizar de inmediato, ¿no? Porque el Civil 3D te trae una capa y un estilo por defecto, pero yo puedo hacer de que no sea ese estilo, sino sea mi estilo el que aparezca por defecto, ¿no? Entonces, de esa manera es como se puede configurar, se puede hacer una configuración a nivel de comando. Muy bien, para crear el estilo es bastante sencillo, simplemente vamos, por ejemplo, a la carpeta de Alignment Style. Para crear un estilo hacemos clic derecho y le hacemos clic en nuevo y va a aparecer el cuadro de diálogo que está a la izquierda, en donde podemos poner el nombre en la pestaña de información y en las otras pestañas también podemos realizar configuraciones que pueden hacer que la visualización del objeto de alineamiento se vea diferente de acuerdo a nuestras necesidades. Muy bien. ¿Y cómo se edita un alineamiento? Pues si ya tenemos creado, así como se ve en la imagen a la derecha, ya hay varios estilos creados. Si ya se tiene creado, pues seleccionamos cualquiera de ellos, hacemos clic derecho y hacemos clic en la opción Edit. Al editar, se abrirá nuevamente el cuadro de diálogos, esta vez indicando el estilo Basic, por ejemplo, en donde normalmente por defecto nos aparece directamente en la pestaña Display, en donde podemos configurar los colores, las capas, el tipo de línea, escala del tipo de línea, grosor de línea, la cual va a permitir visualizar de diferente forma los elementos lineales y curvos de un alineamiento. ¿Cómo se calcula el peralte y sobreancho de un alineamiento en Civil 3D? Bueno, en primer lugar, antes de cualquier cálculo que se realice en Civil 3D, en lo que corresponde al peralte y sobreancho, primero debemos tener definida la velocidad de diseño. Es un valor de entrada fundamental para poder, a partir de ahí, realizar cualquier tipo de cálculo a nuestro alineamiento. Entonces,
Para ello, primero tenemos que dirigirnos a las propiedades del alineamiento. Y una vez que estoy en las propiedades, cual aparecerá el cuadro de diálogo que se puede apreciar, tenemos que dirigirnos a la pestaña Design Criteria, la cual tenemos que designar un valor de velocidad de diseño. En este caso aparece la imagen 40 km por hora. Y luego en la parte más derecha tenemos que elegir un archivo de criterios de diseño, el cual aparece por defecto la norma ASTO, en donde tenemos que seleccionar una tabla de radio mínimo, una tabla de longitudes de transiciones y un método de ubicación de los puntos críticos de superelevación, que básicamente son el punto de donde está el bombeo normal a 2 aguas, luego viene el punto en donde un lado de la carretera tiene el bombeo cero y luego tiene el otro lado tiene el bombeo negativo, luego viene el siguiente punto donde se tiene el valor del bombeo con un signo negativo y en el otro lado donde se peralta está el bombeo pero con signo positivo y luego finalmente llega el valor del peralte total. Entonces esos puntos que son conocidos de superelevación, que se le llaman puntos críticos de superelevación, pues esos puntos críticos tienen una longitud de desarrollo. Entonces esas longitudes están determinadas por el parámetro o la propiedad llamada attachment method. En este caso con la norma AST. Luego también adicionalmente podemos utilizar los parámetros de verificación de diseño para poder verificar si los valores están cumpliendo. Una vez que se ha calculado, perdón, se ha designado la velocidad de diseño y se ha asignado el archivo de diseño, de criterios de diseño, pues tenemos que simplemente pasar a la herramienta de superelevación y calcular o editar la superelevación. Aparecerá el cuadro de diálogo en donde te pedirá 4 pasos a seguir, en donde por defecto aparece la opción no dividida a 2 aguas, que normalmente esa es la opción que se elige para una carretera de 2 carriles, sin separador central y con bombeo a 2 aguas. Siguiendo todos estos pasos, simplemente hacemos clic en Finish y con eso vamos a obtener el cálculo de los peraltes y de los puntos críticos de superelevación, así como de las progresivas de cada uno de estos puntos, en donde se va a ver a detalle los valores de las pendientes en cada uno de estos. Como se ve ahí en la imagen, ese es el resultado del cálculo. ¿Cómo se calcula el sobreancho? Bueno, el sobreancho, una vez que ya se ha designado la velocidad de diseño, es muy importante empezar por ahí. Seleccionando el alineamiento, tenemos que crear los alineamientos de desfase, que ya les había comentado. Nos sirven para representar ejes laterales de una carretera. En este caso, me representarían los ejes laterales de la calzada. Entonces, creamos los alineamientos de fase, nos aparecerá el cuadro de diálogo, en el cual tenemos que definir cuánto va a ser la distancia de desfase de cada alineamiento. En este caso aparece ahí 360. Y luego, más abajo, tenemos que dirigirnos a la opción de criterios de ensanchamiento, en donde tenemos que verificar que esté seleccionado el archivo de criterios de diseño. Y una vez seleccionado, más abajo va a aparecer el método de ensanchamiento. En este caso, ASTO tiene varios métodos para calcular. Ahí está seleccionada la opción ASTO fórmula simple. Y luego tenemos la opción de aplicar solamente a la parte interna de la curva, que es lo que normalmente se suele hacer, o también puedes aplicarlo o a la parte exterior, o también puedes aplicar el sobreancho y distribuirlo en la parte interna y en la parte externa. También se puede hacer. También se tiene que elegir la tabla de radios mínimos porque recuerden que la transición del sobreancho tiene que ser la misma de la transición del peralte, ¿no? Por ende, se tiene que elegir los mismos valores que se eligieron en el cálculo de los peraltes. Una vez elegido ello, para poder visualizar los alineamientos laterales de color verde con ya el cálculo del sobreancho. Ahora, si se desea editar estos valores de sobreancho y las transiciones, pues tenemos que utilizar el comando set parameter,
nos permite abrir el cuadro de diálogo que se ve a continuación, en donde tendríamos que, para poder usar valores ya en particular o específicos, tenemos que cambiarle la opción de automático a la opción especificada por el usuario. Una vez que le cambiamos este valor, se va a desbloquear digamos, el bloqueo que se tiene por haber sido calculado automáticamente, y ustedes van a poder ingresarle el valor de sobreancho a cada una de estas curvas, ¿no? También van a poder modificar la transición de entrada o la transición de salida. ¿Cómo se exportan los alineamientos? ¿Cómo se exportan e importan los alineamientos en formato XML? Bastante sencillo, la opción de exportar. Simplemente tenemos que dirigirnos a la pestaña Output de la cinta de opciones, al grupo Export, comando Export to LAN XML, y va a aparecer el cuadro de diálogo en donde solamente tenemos que seleccionar el objeto que hemos creado, en este caso alineamiento 1. Le damos clic en OK y simplemente con eso ya tendremos exportado el alineamiento en una carpeta que ustedes le pueden designar. Para importar el proceso inverso, tenemos que dirigirnos al fichero Insert y utilizar el comando LAN XML, donde aparecerá el cuadro de diálogo para poder seleccionar el archivo. En este caso yo lo había guardado en el escritorio, entonces selecciono el archivo, simplemente le doy clic en Open, aparecerá un cuadro de diálogo previo para poder editar algunas configuraciones en la importación, y con eso ya tendremos importado el archivo el alineamiento dentro del archivo. ¿Cómo modelamos alineamientos en Civil 3D usando la normativa de G2000? Bueno, ya hasta aquí ya sabemos lo básico en la teoría de cómo utilizar los alineamientos, cómo se editan, qué herramientas se utilizan, qué son los estilos de manera general. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo diseñamos un alineamiento utilizando la normativa? Bueno, simplemente ya no es dibujar una tangente y una curva por dibujarla, sino lo que tenemos que hacer es evaluar ese alineamiento utilizando los parámetros mínimos de diseño que nos establece la norma de G 2018. Para eso, bueno, creamos un alineamiento. Nosotros de frente nos hemos dirigido a la pestaña general, ¿no?, a crearla, pero tenemos que dirigirnos ahora a la otra pestaña que dice diseño, en donde nosotros tenemos que especificar la velocidad de diseño y tenemos que activar las casillas de usar un criterio de diseño, ya sea utilizando el conjunto de verificación de diseño o utilizando un archivo de criterio de diseño. Podemos utilizar, bueno, ahí nos dice que tenemos que asignar la velocidad de diseño, y luego podemos utilizar o un archivo de criterio de diseño, en este caso ahí aparece un archivo que ya es personalizado, y si se dan cuenta más abajo ya no aparece la tabla que decía ASTO, sino ahora aparece DG 2014 Metric Peralte Máximo. Y abajo la tabla de la transición, de la longitud de la transición, está basada según si la calzada tiene 6 metros, si es una calzada que tiene 660 o 720 de ancho, que son los valores normativos que aparecen cuando establecemos el valor del ancho mínimo de calzada. ¿Por qué es diferente para 660 y para 720? Porque la norma, cuando calculamos la longitud de transición de peralte, pues hay una fórmula que depende del ancho del carril, no directamente del ancho del carril, pero sí es la distancia del pivot, o sea, de donde empieza a girar y generarse el peralte, desde el punto pivot hasta el borde exterior donde se peralta. Esa distancia vendría a ser el valor B que aparece en la norma y que en este caso coincide con el carril, ¿no? Entonces, es por eso que si los carriles varían o el ancho de calzada varía, pues la longitud de transición va a ser diferente, su valor va a ser diferente. Entonces, es por eso que en este caso esta plantilla tiene para diferentes valores de ancho de calzada. Y el método de ubicación, es decir, de dónde, a partir de qué distancia se van a ubicar los puntos de superelevación, puntos críticos, va a depender si es una curva
que no tiene espirales, porque es un criterio diferente, y también si es una curva que tiene dos aguas o es una curva que está con una sección planal. Entonces, dependiendo de eso, eh, yo había creado cuatro criterios, ¿no? Uno es a dos pendientes sin espirales, dos pendientes con espirales, o también se tiene única pendiente o pendiente única con espirales, o pendiente única sin espirales. ¿Por qué enfatizo con espirales o sin espirales? Porque el criterio para la transición de Peralta cuando se tiene espiral es diferente a cuando no se tiene espiral. Y finalmente en la parte inferior también se tiene cargado usar un conjunto de verificación de diseño. En este caso posee información de, por ejemplo, las tangentes mínimas que dependen de la velocidad de diseño, o también de los radios mínimos, o de la relación que debe tener la espiral o el parámetro de la espiral de la clotoide para que se pueda percibir adecuadamente al momento de la operación. Finalmente, una vez que se tiene designado todos estos valores y se crea el alineamiento, pues, ¿cuál es el objetivo de este? Es evaluar la geometría. Y una vez que la evaluamos, vamos a poder cambiar o modificar este alineamiento. En este caso, la imagen muestra signos de afinación donde hay valores que no está cumpliendo. Entonces, si no está cumpliendo, tenemos la posibilidad de cambiarlo al valor mínimo o mayor a este valor. Bien, para el peralte, también utilizando la norma DG, también podemos cargar nuestro archivo de norma, darle el valor de la tabla de superelevación, darle la longitud, la tabla de longitud de transición que ya hemos hablado, y el método de ubicación. Una vez que le damos estos valores, en la parte inferior también vamos a poder asignar el valor de la proporción del peralte que se va a desarrollar en tangente, una parte en la tangente y otra parte en la curva, ¿no? Si no, si no tenemos curvas de transición o espirales, pues este valor sí va a aplicarse. ¿Por qué? Porque el programa va a detectar qué curvas no tienen espirales y le va a aplicar esta proporción. Caso contrario, si se trata de una curva que tiene espirales, ya no va a aplicar esta opción, sino va a aplicar el 100% que aparece en la parte inferior. ¿Sí? Es decir, que la longitud de transición va a ser igual a la espiral que tú le estés asignando en ese momento, que tú le diseñes, ¿no? Bien. Entonces, una vez que se cree eso, ya van a tener el cálculo del peralte, ¿no? Para el sobreancho es parecido, cargan el archivo y van a aparecer los métodos de ensanchamiento ya personalizados. En este caso, yo, por ejemplo, asigné el DG 2014 Metric, considerando un vehículo B2, que es un bus de dos ejes, y considerando que es una vía con dos carriles, ¿no? Porque si se trata de un solo carril, o sea, si se quiere diseñar el sobreancho, pero solamente si se tiene un carril, por ejemplo, un lazo, un ramal de enlace, en un intercambio vial o una intersección, si se quiere calcular el sobreancho, bueno, ya sería el caso de un carril, ¿no? Que la fórmula ahí difiere un poco. Pero si es dos carriles, pues ahí está, ¿no? Podemos cargar esa opción donde internamente va a tener todos los valores de sobreancho para distintos valores de radio y velocidad. Luego le damos la tabla de radios, eh, los mismos valores que le hemos dado para el peralte, y simplemente hacemos clic en OK y con eso nos va a calcular. Algunas referencias que se ha utilizado para poder considerar estos diseños y estos parámetros de la norma de G 2018, por ejemplo, el cálculo de los tramos en tangente, los tramos mínimos, según la configuración, si es en curva, si es una tangente que enlaza curvas opuestas o curvas del mismo sentido, o si se trata de calcular la tangente máxima permisible entre dos curvas. También una referencia importante es la tabla de radios mínimos, según el peralte máximo asignado y según también la zonificación. Otro valor también que se ha considerado es la de la curva de transición,
Básicamente eso nosotros lo podemos calcular directamente en una hoja de cálculo y asignarle eso dentro del alineamiento. Y los parámetros mínimos deseables, específicamente el valor del parámetro del acrotoide, que es el valor de A, que debe oscilar entre el R tercios y R. Y también tenemos la ecuación de la transición de Peralte, que lo que nos permite es calcular la longitud mínima de transición de Peralte, considerando la distancia del pivot hacia el borde que se va a peraltar, tomando en cuenta el peralte, se va a calcular el peralte inicial, que en este caso siempre va a ser 0. En algunas ocasiones he podido ver que se le pone también el valor del bombeo, pero si se le pone el bombeo, la forma de calcular la longitud de aplanamiento, que es otro tramo de la transición, es ligeramente diferente, ¿no? Pero la longitud de transición de peralte siempre se considera desde el valor nulo, 0, hasta el valor del peralte final. Ese tramo desde 0 hasta el peralte es la longitud de transición de peralte. Del valor 0 hacia atrás, hacia el bombeo, no es la longitud de transición de peralte, es la longitud de aplanamiento. Es decir, es la longitud de transición que va desde un bombeo a 2 aguas hasta llegar al bombeo nulo. Esa es la longitud de aplanamiento. Muy bien. Entonces con esto vamos a ir a una pequeña aplicación rápidamente para que podamos ver cómo esto se aplica directamente en el programa. Entonces vamos a utilizar este pequeño archivito, taller alineamientos, donde tenemos una pequeña planimetría, con un DTM o un modelo de terreno. Y básicamente lo que vamos a hacer es crear un alineamiento que va a seguir el alineamiento de la vía existente, utilizando estos círculos para poder crear los PIs. También vamos a utilizar la herramienta de crear alineamientos de objetos para poder crear este alineamiento que digamos que es como que una mejora de este acceso, que si vemos baja directamente, ¿no? Entonces esto me da a entender que la pendiente es fuerte, así que había considerado hacerle como un pequeño desarrollo para bajar con una pendiente más suave, ¿no? Este va a llegar a intersectar con el alineamiento que voy a crear y también voy a utilizar un comando de alineamiento que me permite conectar los alineamientos de fase con los alineamientos de fase del acceso y crear pues los alineamientos del tipo Q-return. Entonces rápidamente, para crear el alineamiento, vamos a irnos aquí a la herramienta alineamientos y utilizar la primera opción. Simplemente le podemos poner un nombre o lo dejamos el nombre por defecto. En este caso yo sí le voy a poner un nombre. Voy a ponerle carretera principal. Una vez que le ponemos carretera principal, lo otro es importante asignarle el tipo. ¿Para qué? Para que el Civil 3D en el Full Space lo pueda clasificar, lo pueda agrupar de manera ordenada. Entonces, centerline, porque va a representar el eje de la carretera, una progresiva de inicio, puede ser la 0, podemos ponerle cualquier otra. En la pestaña general, en el caso del sidebind, ninguno. Normalmente cuando diseñamos una vialidad, no lo agrupamos en side, lo dejamos en none. Seleccionamos un estilo, en este caso puedo seleccionar cualquiera, yo voy a seleccionar este, que es un estilo que me permite diferenciar los elementos tangentes, curvos y espirales. Una capa de objeto que puede ser esta capa o puede ser otra capa que puedo seleccionar aquí. O seleccionar otra capa diferente. Por ejemplo, podría buscar la capa Plan Object Eje Central, ¿no? Podría seleccionar esta capa. Y finalmente un conjunto de etiquetas. ¿Qué es un conjunto de etiquetas? Una etiqueta es, digamos, un atributo en particular que me da información puntual de una parte o un elemento específico del alineamiento. Pero un conjunto
alberga varios tipos de etiquetas que me va a dar una variedad de información del alineamiento. En este caso yo tengo todo un conjunto, tengo varios conjuntos creados para que me haga visualizar los atributos de diferentes formas. En este caso yo, por ejemplo, le voy a asignar este estilo que dice que es el tipo textual para el eje central en modo presentación y las etajas están cada 20 minutos. Luego, para el criterio de diseño, acá le podemos asignar un criterio de diseño en un archivo y también importante la velocidad de diseño. Le voy a dar 60 o velocidad de diseño y vamos a utilizar un criterio de diseño. En este caso puede ser utilizando un archivo de criterio de diseño y también un conjunto de verificación de diseño. El conjunto de verificación de diseño posee valores que no suele tener el archivo de criterio de diseño. El archivo de criterio de diseño hay valores que puedes verificar y comparar y ver si tu diseño está bien, pero hay valores que no. Por ejemplo, las tangentes mínimas no lo puede evaluar este archivo, pero sí lo puede evaluar el conjunto de verificación de diseño. Entonces, es importante que podamos trabajar con los dos para que ambos nos den información de evaluación para poder modificar nuestro alineamiento. Utilizando esta opción, podemos hacer clic en los 3 puntos y podemos buscar un archivo de diseño. Puede ser el que viene por defecto, que es en esta carpeta, en toda esta ruta, está la dirección por defecto y podemos seleccionar, por ejemplo, este archivo. Ese es el que viene por defecto y por ende aquí viene la tabla de radio mínimo, ¿no? Que podemos elegir cualquiera dependiendo de cómo lo hemos definido nosotros. Si es zona urbana, 4%. Pero también podemos utilizar un archivo personalizado, el cual podemos encontrarlo. A ver, voy a buscar aquí en mi unidad. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está, normas de G 2018. Una vez que lo cargo, acá va a aparecer ya diferente la tabla de radio mínimo, la longitud de transición y el método. Pues aquí puedo elegir, por ejemplo, 8%. Puedo elegir el ancho, en este caso podríamos considerar 720, el ancho de calzada, y es una calzada nada más, porque también se tiene para dos en el caso de autopistas. En este caso solo para una calzada 720, y el método, como yo le voy a incluir una espiral a esta curva, yo voy a elegir el método de dos pendientes con espiral. ¿Para qué? Para que la transición del peralte me la distribuya exactamente en la longitud de la espiral. Y también podemos utilizar aquí un conjunto de verificación de diseño. Porque si nosotros entramos aquí a editar, vamos a poder ver qué parámetros se han definido. Por ejemplo, los parámetros de la longitud de tangente mínima entre dos curvas opuestas o dos curvas del mismo sentido, el L máximo, el B entre 3.6 y la relación que existe del parámetro del aclotoide con los radios. Estos valores, si ustedes van en la parte superior, en el tipo, aparecen los tipos, y aquí aparece, según el tipo que eligen, qué verificación de diseño han creado, ¿no? Si yo, por ejemplo, selecciono LS y me voy a editar, aquí van a poder ver cómo es que se ha definido esa expresión. Esa expresión, para que cumpla la longitud mínima de tangente entre curvas opuestas, tiene que cumplir que la longitud del elemento tiene que ser mayor o igual a 1.39 por la velocidad de diseño. Estos valores, ¿cómo se han insertado? Se han insertado utilizando este icono, y aquí hemos tenido que insertar, por ejemplo, la longitud. Hemos seleccionado aquí simplemente la longitud, luego la operación booleana, mayor o igual, 1.39, y simplemente lo multiplicamos por el valor de la velocidad de diseño, que es otra propiedad que aparece aquí, ¿no? Velocidad de diseño. Bien, de esa manera es como es que se ha creado este parámetro. Para la curva, también parecido, vamos a curva,
B entre 3.6 y entramos a editar. Y de esta manera es como se ha creado, ¿no? Estamos evaluando la longitud de la curva, que básicamente es la velocidad de diseño entre 3.6. Ese valor, ¿dónde se encuentra? Ustedes lo van a poder ubicar en la norma, en el capítulo de sección transversal. Parece extraño, pero ahí es donde está ese valor, ¿no? Si ustedes se dirigen a la parte de proporción de peralte a desarrollar en tangente, pues van a ver acá una parte en donde justamente les dice eso, ¿no? Que la longitud, perdón, que en curvas de corta longitud o escaso desarrollo se debe verificar que el peralte total requerido se mantenga una longitud al menos igual a B entre 3.6, expresado en B. Entonces, ese es el valor que estamos evaluando acá. Muy bien. Y para la espiral, bueno, la espiral es la relación R tercios, el parámetro de la clotoide y menor a R. Muy bien, eso es lo que contiene este archivo de verificación de diseño. ¿Puede haber más? Sí, puede haber. Ya depende de la necesidad de cada uno. Muy bien, una vez que hemos configurado esto, simplemente hacemos clic en OK. Va a aparecer la barra que les había comentado. La barra de herramientas de creación de alineamientos, en donde para crear el alineamiento, pues simplemente vamos a utilizar la segunda opción, y nos pide, como si dibujáramos una línea o una polilínea, pues nos pide el primer punto. Vamos a aplicar este punto, luego aplicamos este otro punto, y luego aplicamos este último punto. Si ustedes se dan cuenta, como yo le he asignado un archivo de diseño y también una velocidad, ya me está creando un valor de radio por defecto. ¿Ok? O sea, ustedes se preguntarán, ¿pero con qué radio está creando? Pues es justamente con un valor de radio que va a variar de acuerdo a la forma que tiene el alineamiento, ¿no? Si es un alineamiento más cerrado, el valor de radio puede variar, puede ir variando. Muy bien, presionamos Enter para finalizar. Y con eso ya se ha creado el alineamiento con también los estilos de etiquetas que están de forma paralela al eje cada 20 metros. Ahí está. Si nosotros queremos saber qué radio tiene esta curva, pues la seleccionamos y en la misma barrita tenemos que utilizar o la vista panorama en donde se ve todas las propiedades y los valores geométricos del alineamiento, o si se desea ver entidad por subentidad, pues podemos utilizar la paleta. La paleta en donde para que aparezcan los valores tenemos que seleccionar con este icono, la curva, y ahí va a aparecer todos los valores geométricos. Ustedes se dan cuenta, está utilizando qué valor por defecto. Está utilizando el valor de 125. ¿Por qué 125? Bueno, ahora lo vamos a ver. Si nosotros seleccionamos el alineamiento, en la parte superior van a ver la opción de el editor de criterios de diseño. Si nosotros hacemos clic ahí, vamos a poder abrir un cuadro de diálogo en donde se va a ver la norma que hemos cargado al alineamiento. Nosotros desglosamos alineamiento, vamos a poder ver la parte de las tablas de los radios mínimos, los métodos de ubicación de la superelevación, las tablas de superelevación y los métodos de ensanchamiento. Entonces, en esta tabla de radio mínimo, acá tenemos muchas tablas, en cada una de ellas pues, tiene su valor de velocidad con su valor mínimo de radio. Entonces, como nosotros hemos seleccionado el valor de 8%, para 60 kilómetros por hora, pues el radio mínimo está considerando los 125, ¿no? Por eso es que me aparece por defecto ese valor. Siempre va a aparecer por defecto, en el caso más extremo, el valor mínimo. Siempre va a aparecer. Bien. Entonces, también hay otros valores que me ha aparecido. Por ejemplo, el de la longitud de la espiral, en este caso me ha aparecido 24. ¿Por qué me ha aparecido 24? Porque este 24 sale de las tablas de longitudes de transición. Y nuevamente entro al editor de criterios de diseño, alineamiento, tablas de superelevación 8%,
desgloso hasta llegar a las tablas de longitud de transición, calzada de 720, sigo desglosando, y acá va a aparecer la tabla para velocidad de 60, cuáles son los valores de longitudes de transición para diferentes radios. Por ejemplo, como es 125, bueno, el radio es menor a 130, el valor por defecto que está considerando es este valor, 24 metros. Es por eso que me aparece acá 24. Se está leyendo el valor que yo le he editado en el archivo de nuevo. Muy bien. Pero si yo quiero ampliar este valor, pues simplemente selecciono y le amplío aquí el valor, ¿no? El valor de radio para que esté cerca de la vía existente, podría ser 220, y podría quedar. La espiral también podemos agrandarla. Recuerden que también la norma nos habla de que la longitud mínima de una espiral para una carretera a partir de segunda clase para arriba, la mínima longitud es 30 metros. Ustedes lo pueden revisar en la norma. Entonces se van en la norma, en la página aproximadamente, si mal no recuerdo, debe ser la 140. Aquí está. Si se van a la tabla donde están todos los valores de las espirales, pues hay una nota que dice que en ningún caso se adoptarán los objetivos de transición menores a 30 metros. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Como no puede ser menor a 30 metros, la mínima dice que es 20, perdón, para este radio es 20, ustedes se dan cuenta al darle 220, el parámetro mínimo ha cambiado, la longitud de transición ha cambiado. Si bien es cierto, 24 es mayor a 20, pero este 24 no satisface a ese valor de 30, entonces tengo que subir. No obstante, también hay un valor que tengo que satisfacer. Si yo calculo, recuerdan la fórmula que les presenté, hay una fórmula para la longitud de transición de las espirales, es esta ecuación, que básicamente se tiene que satisfacer también este valor. Entonces, para satisfacerlo, tengo que calcularlo. Si le doy el valor de 60 y lo divido entre 46.656, también lo divido entre J, el valor de J es para velocidades menor a 80.5, lo doy entre 0.5, y todo eso lo multiplico por la velocidad al cuadrado, lo divido entre el radio, que en este caso es 220, menos 1.27, por el peralte. Bueno, el peralte, no sabemos todavía qué peralte tiene, pero vamos a asumirle un valor. Vamos a asumirle el valor de 7%. Entonces le ponemos 7. Entonces, una vez que ya se ha calculado, acá tenemos justamente el cálculo de la longitud mínima de curva de transición, que es 20 metros. Entonces, mi curva de transición tiene que ser mayor a 30. Según la fórmula, tiene que ser mayor a 20. Según la ecuación de longitudes de transiciones, tiene que ser mayor a 20 también. Entonces, ¿cuál es el que satisface? El valor de 30. Entonces, nosotros tenemos que darle ese valor. Tenemos que darle el valor de 30. En vez de 24, le damos 30. Ese sería el valor que le correspondería a esta curva. Bien, entonces con eso ya tenemos diseñada esta curva. Es una curva con espiral. Una vez que se ha diseñado esta curva, lo siguiente que vamos a hacer es crear los alineamientos de desfase, ¿no? Entonces, para los alineamientos de desfase, bueno, antes de eso, mejor vamos a calcular el peralte, aprovechando que ya tenemos el eje central. Para ello, simplemente me voy a la opción de superelevación y la opción de calcular o editar superelevación. Hacemos clic y le damos a la primera opción. Seguimos las recomendaciones que me dan en el primer paso. Aquí le tenemos que dar el ancho del carril, o sea, la distancia del eje al pivot, perdón, del pivot al borde exterior, una pendiente o bombeo por defecto. También para el valor de la berma le podemos dar valor de ancho, en este caso no le voy a colocar la berma, solamente voy a calcular el valor del carril, le doy en siguiente, y luego aquí, como ya tenemos cargado el archivo, entonces ya me aparece la tabla que voy a utilizar,
de 8%, la tabla de longitud de transición también, que es 720, y también el método de cálculo, ¿no? En este caso es importante asignarle dos pendientes con espirales. ¿Por qué? Porque esta curva tiene espirales, ¿no? Pero yo adrede lo que voy a hacer es darle la opción sin espiral, para que vean cómo va a calcular. Y le voy a colocar acá 70%. Muy bien. Hago clic en finalizar. Una vez que finalizo, ya puedo ver de que Civil 3D me ha calculado los peraltes según como yo lo he considerado en mi archivo de diseño. Yo en mi archivo de diseño he considerado los peraltes a valores de múltiplos de 0.5. Si yo reviso nuevamente el archivo criterio de diseño, puedo ver aquí en las tablas de superelevación, el de 60, puedo ver que mis valores de peralte todos son múltiplos de 0.5. 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Como el radio está entre 220, es 220, está entre 263 y 268, está asignando el valor de 6.5. ¿Cómo asigna el Civil 3D utilizando los archivos? Asigna de esta forma. Si el radio está entre 130 y 151, le asigna 8. Si está entre 151 y 182, le asigna 7.5. Si está entre 182 y 218, le asigna 7. Y en nuestro caso, que está entre 218 y 263, le está asignando 6.5. ¿Okay? Si es menor a este valor de radio, le va a seguir asignando 8%. Bien, entonces de esa manera es como calculado. Está. Pero ¿cuál es el problema del cálculo? Es que yo intencionalmente le he dado pues el valor del método considerando sin espirales. ¿Qué pasa cuando no consideras las espirales? Pues lo calcula de esta manera. Para poder ver los puntos críticos de superelevación, podría insertar una vista de superelevación, ¿está? En donde hago clic en OK y hago clic en el espacio modelo y aquí puedo ver, ¿no? Ustedes se dan cuenta, aquí en el tramo de la espiral, si se dan cuenta aquí en el tramo de la espiral, en este tramo, la longitud de transición que debería ir desde este punto hasta este punto no coincide con la espiral. Debería coincidir. ¿Por qué? Porque la espiral es un tramo de curva en donde se debe desarrollar la longitud de transición de peral. ¿Okay? Entonces debería de coincidir aquí, pero no coincide. Entonces, ¿por qué? Porque hemos utilizado el método sin espirales. Pero para poder cambiar eso, para que se pueda editar, pues simplemente lo que tenemos que hacer es abrir nuevamente el editor de peraltes, irnos a la curva en cuestión, en este caso es la única curva, nos vamos a la curva, en la parte inferior simplemente tenemos que cambiar aquí el parámetro del método de ubicación. En vez de sin espirales, le cambiamos a con espiral. Una vez que le cambiamos, automáticamente no va a cambiar todavía, porque me aparece un signo de advertencia que dice que está desactualizado. Para actualizarlo, simplemente le hacemos clic en la opción de recalcular. Una vez que recalculan, pueden ver que la vista de superelevación también ya ha cambiado y ahí van a notar que ahora sí la espiral coincide con la longitud de transición de peral, que va desde el veo 0, esta parte del eje es cuando la tangente 0, hasta el valor del peralte total que es 6.5. También en la parte de la salida lo está haciendo. Entonces, es por eso que yo en particular había creado estos métodos que Astro no lo tiene. Astro tiene de frente el método para 2 carriles y para 4 carriles. Sin discriminar si mi alineamiento tiene o no tiene espirales. Pero yo, en mi caso, sí lo he realizado. Y he realizado utilizando una variable interna que tiene el Civil 3D, que en vez de tomar la longitud de transición de peralte, toma la longitud de la espiral, la longitud de la espiral que está en el modelo. Y eso es lo que lo distribuye y calcula estos puntos críticos. Bien, ¿cómo se hace con el sobreancho? El sobreancho tenemos que crear los alineamientos de desfase. Le damos 360 a cada lado. Le damos un estilo
En este caso tengo el estilo borde calzada, también le puedo dar la capa de borde de calzada. Busco esa capa. Ahí está. Y también un estilo de etiquetas que en este caso no visible. Y importante para el cálculo de los sobreanchos, tenemos que irnos a la pestaña Criterio de Diseño y activar la casilla para agregar ensanches en las curvas. Como ya está cargado este archivo personalizado, lo que tenemos que hacer es, en esta plantilla, seleccionar el método de cálculo, ¿no? Que va a depender del tipo de vehículo, si se trata de una vía de un solo carril o de dos carriles, y también dependiendo del tipo de vehículo. Normalmente yo he colocado acá los vehículos que tiene como referencia la norma de G 2018. Y algunos de ellos, como por ejemplo el BA-1 o el C2R1, son vehículos que son articulados, o sea que tienen digamos, una parte que es el tractor y una parte que es el remolque. Y en ellas tiene una rótula. Entonces, esos tipos de vehículos ya no se calculan con la fórmula eh, básica que se tiene en el manual de G, sino que se utiliza la normativa ASTO. Aquí tengo una hoja Excel donde aquí yo justamente he obtenido todos los valores de sobreancho para diferentes radios, diferentes velocidades, en donde en el caso de los vehículos articulados he tenido que utilizar estas ecuaciones que están en un masto, determinar cada uno de esos valores y con eso calcular el sobreancho para diferentes radios. Entonces, no es lo mismo calcular para los vehículos articulados que para calcular para los vehículos rígidos que no tienen rótula, ¿no? Bueno, por ejemplo, el V2 es un vehículo rígido, se le considera así, en donde la fórmula para calcular es simplemente esta que aparece aquí en la norma, ¿no? Que aparece en la norma, que es esta ecuación. Bastante sencillo. Muy bien. Entonces, para este caso yo voy a considerar dos carriles y el V2. Ahí está, el V2. El sobreancho se va a calcular solamente en la parte interna. Tengo que elegir los mismos valores que elegí para el peralte. ¿No? Aquí la proporción no importa porque la curva tiene espiral. Este ancho de carril tampoco importa. No me interesa mucho, aunque lo podemos poner. 720 sería el de la calzada, perdón. Y bueno, este check lo puedo desmarcar porque los alineamientos de fase no están sujetos a evaluación de radio, u otro tipo de evaluación. Adicionalmente, al costado nos aparece crear perfiles de desfase. Eso sería siempre y cuando yo a mi alineamiento posea un perfil, ¿no? Si posee un perfil, pues mis alineamientos de fase también puede tener un perfil. Muy bien. Entonces, simplemente para terminar, hacemos clic en OK. Vamos a esperar un momento y con eso el programa ya me ha creado los alineamientos de desfase. Aquí están los bordes de calzada, en donde en la parte intermedia tienen sobreancho. Aquí está el sobreancho. Queremos saber cuánto es el valor. Seleccionamos el alineamiento, entramos aquí al comando de parámetros de desfase y aquí podemos ver cuánto es ese valor de sobreancho. Para una velocidad de 60 y el vehículo V2 me está calculando un valor de 1 metro. ¿Okay? Bien. ¿Podemos editar ese valor? Sí, lo podemos editar. Para editarlo, pues simplemente le cambiamos a la opción especificada por el usuario y aquí le cambiamos este valor. El valor que aparece aquí ya no es el sobreancho, no es el ancho del carril más el sobreancho. Y aparece con valor positivo cuando el alineamiento que estamos modificando está a la derecha del eje principal. Está a la izquierda sería negativo. Yo quiero incrementarle aquí, por ejemplo, a un sobreancho de 2 metros y medio, entonces sería 2 metros y medio más 3 metros 60, ¿no? Que sería 610, ¿no? 2 metros y medio más 360, 610. Le pongo 610 y ahí estaría incrementándose el sobreancho.
Aquí la transición no la muevo porque sí, efectivamente se está adaptando a la longitud de transición o a la espiral. Es como debería estar. Pero si queremos editarlo, podemos picar aquí en la bolita gris y este puntito podemos moverlo para incrementar más la longitud, ¿no? Por ejemplo, lo podemos incrementar hasta digamos, hasta por aquí. Hacemos un clic, con eso ya lo incrementé. Por aquí también podemos hacer lo mismo. Bien, entonces con esto ya he creado los alineamientos de fase utilizando esa normativa, ¿no? Utilizando la normativa que me cumple el radio mínimo. Las tangentes, bueno, en este caso es una sola curva, así que no está evaluando las tangentes, solamente está evaluando la curva. Y, y también ya he calculado el peralte del eje principal, y también hemos calculado pues, los alineamientos con sobreancho según ese archivo de criterio de diseño. Para finalizar, vamos a crear un alineamiento a partir de objeto. Vamos a alineamiento a partir de objeto. Vamos a seleccionar este eje desde esta zona. Damos Enter. Me pide confirmar en la dirección. Enter nuevamente. Simplemente le damos un nombre aquí. Le ponemos eje, o mejor dicho, le ponemos acceso. Acceso, centerline también porque es una carretera. El tipo del eje vamos a ponerle también de diseño. Las etiquetas también le vamos a poner cada 20 metros. Y en criterio de diseño podemos ponerle la velocidad de 30 metros u otro tipo de velocidad. En este caso, como es un acceso, no lo voy a considerar evaluar por un criterio de diseño. A veces nosotros en la experiencia sabemos que los accesos normalmente se adaptan a lo existente o tratan de hacer lo mínimo posible, ¿no? Entonces no suelen evaluar, salvo que sea este acceso puede ser para empalmar a una vía que también es de gran envergadura, ¿no? Entonces ahí sí esta vía sí tendría que evaluar. En todo caso lo podemos dejar ahí nomás y hacemos clic en OK. Entonces con eso ya hemos creado un alineamiento por objetos. Ustedes se dan cuenta que hay unas curvas en la cual vamos a crear unas curvas utilizando las herramientas. Simplemente seleccionamos, abrimos el editor de geometría y utilizando la opción de agregar curvas, vamos a utilizar esta opción, agregar curva libre de tipo fillet. Simplemente selecciono la entidad de entrada, la entidad de salida, presiono Enter, porque el ángulo a desarrollar es mayor a 180, y luego le doy un valor de radio cualquiera. En este caso, yo lo que puedo hacer es, para poder asignar el radio, poder dar el radio, podemos hacerlo usando dos puntos. Puede ser el punto central y un punto de esta curva, por ejemplo, puedo hacer clic por aquí y puedo hacer clic aquí en la curva. Entonces, de esa manera estaría reproduciendo esta curva, que es exactamente la de esta curva de objeto, ¿no? Me voy a la siguiente subentidad, la subentidad de entrada, de salida, presiono Enter, luego pico el centro de esta curva y pico un punto cualquiera de la curva. Y con eso ya tengo estas dos curvitas, ¿no? Si se me traslapan los textos, tengo que bajarle aquí la escala de 1 en 1, le bajo a 1 en 200, por ejemplo, o 1 en 250. De esa manera los textos también se escalan de forma dinámica. Muy bien. Entonces, de esa manera ya tengo el alineamiento aquí, ¿no? Bien. Puedo crearle sus alineamientos de desfase, también lo puedo crear. Selecciono, creo los alineamientos de desfase, vamos a considerarle 2 metros a cada lado, que es un acceso, borde de calzada, sin etiquetas, sin cálculo de ensanchamientos. Ahí tengo los alineamientos de fase de este eje. Y para finalizar voy a crear dos alineamientos adicionales que también pueden ser útiles, que son los alineamientos conectados. Vamos a irnos a la opción Alignment, la opción Crear alineamiento conectado. Hacemos clic. Lo que nos va a pedir es seleccionar
el primer alineamiento. En este caso, voy a considerar que mi primer alineamiento no son los centrales, sino tienen que ser los alineamientos de fase. Por ejemplo, este alineamiento. Y luego me pide el segundo, que es este alineamiento. Una vez que pico el segundo, me pide confirmar en qué lugar quiero insertar ese alineamiento conectado. Puede ser en la parte interna o puede ser en la parte externa. Entonces, pico por aquí, me aparece una vista previa del alineamiento conectado, simplemente presiono Enter si estoy conforme. Me aparecerá este cuadro de diálogo de alineamiento conectado, le voy a poner eje, le vamos a poner el nombre de eje. En el caso del cuadrante, se ubica en el cuadrante sur-oeste, entonces le voy a poner sur-oeste. Eje cuadrante sur-oeste, que está conectado por el eje desfase derecho de la vía principal con el eje desfase derecho del acceso. El estilo, le voy a poner eje, le podría poner eje de la berma, por ejemplo, como un estilo, sin etiquetas no visible. Y luego podría irme aquí a los parámetros. En los parámetros, acá me dice qué valor de curva le quiero dar a este alineamiento. En este caso, puedo utilizar varios tipos de curvas. En este caso, puedo utilizar, por ejemplo, solamente el de curva de empalme o fillet, y le puedo dar un valor de radio. ¿Okay? Valor de radio podría ser, se me ocurre, 15 unidades. El tipo de curva puede ser una curva menor a 180 o puede ser una curva mayor a 180, como fuera el caso de una oreja de un intercambio vial. ¿Okay? Muy bien. Luego tengo otras opciones adicionales. En el caso de que desee darle una distancia adicional, o sea, una distancia de separación a la derecha o a la izquierda, vamos a dejarlo hasta por defecto, y una longitud de traslape, es decir, que cuando empalma al eje, adicionalmente me crea una porción más sobre el alineamiento al cual está empalmando. Entonces vamos a ponerle 10. Muy bien. Entonces ya está configurado aquí, y simplemente hacemos clic en la opción OK. También hay una opción de previo. Simplemente, bueno, acá me aparece una opción de que parece que no he encontrado una solución porque no he encontrado los bordes de tangente. Bueno, vamos a darle cancelar en algún momento. Lo que pasa es que seguro no ha encontrado, ¿por qué? Porque esta es una zona de transición. Entonces, normalmente las zonas de transiciones no son elementos tangentes puramente, ¿no? Entonces, un momento solamente para hacer esta demostración voy a eliminar el sobreancho. Para eso voy a irme a los parámetros. Simplemente le hago clic aquí en la X para eliminar el sobreancho. Y ahora sí, nuevamente voy a utilizar el comando de conexión, alineamiento conectado. Selecciono esta tangente o este elemento y este elemento. Pico en la parte interna, Enter. Le voy a llamar nuevamente eje suroeste. Le vamos a poner el estilo calzada o berma, sin etiquetas. Y parámetro de diseño, vamos a ponerle aquí, que habíamos considerado 15. Bien, 15. Y luego acá 10. Aquí me dice, bueno, vamos a utilizar esta opción que me pide autoajustar. Perdón, acá es la opción Curve Fillet. En la derecha, a ver, desfase interno 350, no, le vamos a poner aquí 0. Acá también 0, por si acaso, aunque este no va a aplicar. Y luego tenemos la conexión con el perfil, ¿no? Pero como no tenemos perfil, lo dejamos ahí. Y ahí está, ¿no? Ahí ya tenemos el alineamiento conectado. ¿Cuál es la ventaja de este alineamiento? Este alineamiento es dinámico respecto de los alineamientos de desfase. ¿Qué quiere decir? Que si yo mi alineamiento principal modifico,
por ejemplo, por aquí. Aquí bueno, obviamente aquí no empalma porque eh, mi alineamiento principal y el de fase ya no están conectados. A ver, si yo muevo, por ejemplo, este alineamiento, ahí van a poder ver cómo el alineamiento conectado también varía. Por ejemplo, lo muevo por aquí. Entonces pueden ver de que este alineamiento conectado es dinámico. O sea, no es estático, no es que ustedes vuelvan a crear otro otra vez por haber cambiado el eje. No, se mantiene ahí dinámico. Si hubiera un perfil también amarrado, también se va a mantener dinámico. ¿Okay? Lo mismo podemos hacer en el otro lado. Podemos crear un alineamiento conectado aquí, entre este alineamiento y este. Clicamos por aquí, Enter. Aquí le vamos a dar el mismo estilo, sin etiquetas. Los parámetros aquí le vamos a dar un poco más de radio. Vamos a darle 25, la P10, y sin ningún tipo de desfase. No le vamos a dar ningún tipo de desfase. Vamos a poner 0 y 0 acá también. El tipo curva de empalme, ¿no? 25. ¿Ok? Y ahí tenemos la otra curva. Ahí está. Esta flechita es para qué? Para que yo lo pueda desfasar en el caso de que se trate, por ejemplo, de un carril de incorporación o de aceleración, o de un carril de desaceleración en el caso de la entrada, ¿no? En el caso de esta zona. Puede tratarse de un carril de desaceleración, entonces tiene que haber un desfase, ¿no? Para eso es esa opción. Y este grip es para incrementar o decrementar el valor del radio. Muy bien. Entonces, con eso ya hemos podido ver cuáles son esas herramientas básicas que el Civil 3D nos proporciona para poder crear alineamientos y utilizando también los archivos de diseño. Vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta por ahí que quiera hacer, gustoso de poder responder. Sí, ingeniero. A ver, le comento, tenemos unas consultitas. No sé si podemos empezar con la primera. ¿Okay? La primera pregunta es, Inge, ¿cómo se cambia la numeración de los alineamientos? La numeración. Ok. Ya, la numeración tiene que ver con el etiquetado de los alineamientos, el etiquetado de líneas, espirales y curvas, ¿no? Por ejemplo, como acá tengo más curvas, voy a aplicarlo a este acceso. Si yo tengo este acceso aquí, eje, para agregar etiquetas que contabilicen las curvas, tengo que agregar utilizando la opción agregar etiquetas y la opción de agregar etiquetas de alineamiento. Se va a abrir este cuadro donde tengo que seleccionar ya sea el tipo simple o el tipo múltiple. La opción de múltiple me permite etiquetar todas las subentidades, tangentes, curvas, espirales. La opción simple me permite seleccionar cada subentidad y etiquetarla. Como el alineamiento es pequeño, voy a utilizar esta opción. En esta plantilla en particular que estoy utilizando, ya tengo estilos que me permiten etiquetar los elementos lineales y los elementos curvos y espirales. Simplemente le hago clic en agregar, pero antes de ello tienen que verificar que su plantilla no esté con una numeración diferente, ¿no? O sea, acá si ustedes entran a la tabla de indicadores, numeración, todo tiene que estar en 1. Una vez que verifican eso, agregan la etiqueta, por ejemplo en esta curva, hacen clic, ya aparece la curva 1, aquí también la curva 2, ¿no? Presionan Enter y ya está. Ahora, ¿qué pasaría, como suele ocurrir, que digamos yo esta curva la elimino, ¿no? Elimino la curva, entonces ya no aparece el tag. Y de ahí por ahí lo vuelvo a crear. Si yo la vuelvo a crear, un radio de 6, por ejemplo, si yo la vuelvo a crear y la vuelvo a etiquetar, me va a aparecer
como numerador el- la numeración 3. ¿Por qué aparece 3? Porque esta sería la tercera curva que se estaría creando, digamos, considerando que siempre la contabilización en Civil 3D es correlativa, ¿no? O sea, siempre es, cuando tú creas un elemento, luego lo borras, luego lo vuelves a crear, ese segundo que has creado sería tu segundo elemento. Porque recuerda que el Civil 3D almacena información, es una base de datos, ¿no? Primero él almacena la base de datos de la primera curva, tú la has eliminado, pero en sí como base de datos todavía tiene la información de la primera curva, y luego crea la segunda curva. Entonces, el Civil siempre va a numerar de manera correlativa, siempre. ¿Cómo se soluciona eso? Se soluciona utilizando la herramienta de renumerar curvas. Como yo quiero que esta curva sea la número 1, entonces lo primero que tengo que hacer es, nuevamente en este cuadro, ingresar a las configuraciones de la numeración, y en la parte donde dice renumeración, aquí en donde dice número de curva, tiene que estar en el valor de 1. Puede ser que la curva que tengo que numerar sea, no sé, pues la curva número 10. Entonces, ¿aquí qué valor tendría que ponerle? 10. ¿Para qué? Para que la renumeración arranque desde la curva 10. En este caso, como es la curva 1, aquí solamente es suficiente que esté el valor de 1, acepto, y luego selecciono el tag o la etiqueta y me voy aquí a la opción de renumerar. En este caso, lo ha renumerado normal, la curva. ¿Por qué? Porque no hay otra curva que tenga ese tag 1. Pero ¿qué pasaría si esta curva también tuviera el valor de C1? Por alguna razón tiene el valor de C1 y yo esta también la quiero renumerar con C1. Entonces el programa me va a botar un mensaje de que hay, hay un duplicado de, de etiquetas, ¿no? Con la misma numeración. Entonces, a veces suele pasar eso. Pero en este caso no había ningún problema, ¿no? Porque esta curva estaba con la 3, pero debería ser la número 1, entonces simplemente lo he primero configurado acá, a qué número quiero que empiece, y luego lo he renumerado utilizando este comando, ¿no? Imagínense que yo quiero que sea la curva 10, ¿no? Entonces le pongo 10, simplemente selecciono la etiqueta y lo renumero. Ya aparece 10. Como la siguiente tiene que ser la 11, selecciono esta etiqueta y renumero. Y ya va a ser la 11. ¿Por qué va a ser la 11? Porque yo, como ya hice clic aquí y ya renumeré con 10, la siguiente curva a renumerar sería la 11. Y si yo tuviera otra curva más, sería la 12, ¿no? Y así sucesivamente. El programa, mientras que vas etiquetando, aquí va actualizando cuál sería la siguiente curva, ¿no? La siguiente curva a renumerar. Igual pasa con las líneas, igual pasa con las espirales. Muy bien, de esa manera es como se renumera, ¿no? Se corrige la numeración. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, cierto, hay otra preguntita. Antes ahí Miguel Renato lo felicita por la información impartida, que ha estado muy interesante. Antes, chicos, comentarles también que al finalizar vamos a hacer un pequeño sorteo de premios y semibecas, así que los que aún no se han inscrito pueden hacerlo en el formulario que está anclado ahí, compartir esta publicación. Al término, en un ratito vamos a realizar el sorteo. La segunda pregunta, ingeniero, es: si tengo un proyecto en Civil 3D con una superficie en planta y alzado y he añadido unos puntos nuevos, ¿hay alguna manera de obtener un análisis de estos puntos respecto a mi alineación? A ver, más o menos para ordenarnos. Primero dice que se tiene un proyecto en donde se tiene una superficie y luego se tiene unos alineamientos, es lo que entendió la pregunta. A ver, Inge, le comento. Sí. Tengo un proyecto en Civil 3D con una superficie en planta y alzado y he añadido unos puntos nuevos. ¿Hay alguna manera de obtener un análisis de estos puntos respecto a mi alineación? Ya, una pregunta. Esos puntos, imagino que se refiere a los puntos de una superficie, ¿no? O sea, son, digamos, al inicio tenías una superficie o una cantidad de puntos
en el cual ha sido procesado, y luego, por alguna razón, esa superficie se le ha incrementado más puntos. Me imagino que a eso se refiere. ¿Es así? Me imagino, y en todo caso esperemos que nos comente o que nos especifique su Sí, pregunta. porque no lo entiendo mucho. Lo que pasa es que básicamente o sea, la pregunta va más enfocada a superficies, ¿no? Eso es lo que más o menos estoy captando en la pregunta, ¿no? Más parece enfocado a superficies. Sí. Listo, Inge. A ver, Franklin nos consulta, Inge, ¿se podría reenumerar automáticamente en caso tenga bastantes curvas y agregue alguno más? Con las herramientas que se tiene en el Civil 3D, no. La única forma de renumerar es así. Lamentablemente es así manual, ¿no? No hay una forma. Otra opción podría ser de que se esfuerce, digamos, pero no es práctico, a menos que solamente hayas creado el alineamiento nada más. Si todavía no has creado perfil, ni secciones, ni nada de eso, si solo has creado alineamiento, una opción podría ser que cuando termines de crear tu alineamiento con todas tus curvas, lo exportes a XML y luego lo vuelvas a importar. En el momento de importarlo a XML, ya la numeración de las curvas se resetea. O sea, ya no obedece a la forma en la que tú has creado tu curva, si la has eliminado, si la has vuelto a crear, no. Ya la considera desde la primera curva hasta la última curva de forma secuencial. Entonces, esa es una forma, una salida de poder tener la renumeración rápida, ¿no? Y esa renumeración rápida, el etiquetado rápido, sería utilizando la opción múltiple segment, ¿no? O sea, sería esta opción, la opción segmentos múltiples, ¿no? Cuando tú utilizas esta opción ya te lo etiqueta todo. Y como lo has exportado e importado de Civil 3D, nuevamente ya como que la numeración se resetea. Nuevamente ya no está desordenado, sino aparece 1, 2, 3, así. Otras formas avanzadas podría ser ya teniendo un script, o utilizando el Dynamo, ¿no? Y ahí diseñar un script que te permita, digamos, hacer esa rutina rápida. Pero con las herramientas básicas, no. La única opción es esta, ¿no? Es hacer la renumeración utilizando esas herramientas. Listo, Inge, Ujú. Franco. Gracias por la respuesta. Esas han sido las preguntas, Inge. Para los que consultan, la sesión de hoy día va a quedar en el Facebook Live, así que pueden entrar, compartirlo y guardarla para verla en otro momento a detalle, no se preocupen. Agradecerle, ingeniero, por el taller del día de hoy. Nos ha llenado de mucha información valiosa. El ingeniero es especialista en Civil 3D, como lo han notado. Gracias, Inge. Nos volveremos a encontrar en todo caso en el inicio del curso donde aprendamos Civil 3D 2022 aplicado a carreteras y hasta el inicio del curso de Inge Franco. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos.